Cordial saludo a todos, bienvenidos a este espacio para el desarrollo de este conservatorio. Trataremos el tema de cómo puede aportar la psicología política a la construcción de una política en Colombia. Nos acompañan los estudiantes de psicología de la UNAD, Gina Paola Ruiz, Liz Monsalve, Kelly Tobar y Elkin Girón, quienes hablan, pertenecientes al grupo 40-30-33-2. Entrando en contexto, la psicología política nos permite el estudio de los fenómenos políticos ocurridos en Colombia, marcado por un conflicto armado que involucra a la población, la fuerza pública, la guerrilla, los paramilitares y grupos al margen de la ley, asociados a factores de conformismo y de inconformismo. Estos factores, pues básicamente son sociales, que mediante un análisis de documentos, de hechos históricos, de las raíces del desarrollo del conflicto, donde se han involucrado aspectos culturales, simbólicos, imaginarios, que ha llevado a la construcción de una representación de la violencia en la memoria colectiva del pueblo colombiano, cuyo escenario lo hace más complejo de resolver. Es por eso que el tema genera mucha importancia y debate desde diferentes puntos de vista, no solo por las decisiones que se toman, sino por las consecuencias que puede generar. Compañera Liz, ¿cómo se genera ese aporte en el tema? Gracias, compañero Elkin. Pues sí, desde la psicología política podemos implementar o tenemos las herramientas que nos favorezcan a la construcción de una cultura política en Colombia, teniendo en cuenta de que la psicología política se encarga del estudio de los fenómenos sociopolíticos. Entendemos estos fenómenos como aquellos como la pobreza, la delincuencia, la discriminación, el analfabetismo, la violencia de género, las protestas, el soborno. Todo esto nos permite identificar las causas y los efectos de los fenómenos sociopolíticos en la sociedad y nos permite crear programas y proyectos psicosociales que favorezcan a la promoción y prevención de dichos fenómenos. Compañera, esos fenómenos que impactan claramente sobre el sujeto político, ¿su identificación es importante para conllevar un mejor desarrollo? Claro que sí, compañero, porque gracias a estos fenómenos nos brindan las herramientas a nosotros como psicólogos para crear estos programas que vayan en favor de construir esta cultura política. Entonces, teniendo en cuenta estos programas, hay que realizar unas acciones desde diferentes campos, desde diferentes aspectos. Entonces, invito a la compañera Kelly para que nos hable sobre esas acciones que promueven la cultura política. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, compañera Liz. Sí, efectivamente, esto conlleva unas acciones que promueven la cultura política y nosotros, pues, como psicólogos debemos desarrollar acciones como oportunidad de educación, ya que estas personas muchos son jóvenes y por vivir en zonas rurales, pues no son motivados por sus padres o por aquellas personas que eran sus cuidadores a educarse. Y también el hecho de volver a la vida civil, se necesita capacitarlos para incursionarlos también en el mercado laboral. También tenemos acciones como fomentar la democracia. Es indispensable, pues, enseñarles a estas personas a participar de manera democrática, a saber elegir a sus gobernantes de una manera objetiva, sin que continúen esos sobornos o que reciban dinero para poder elegir a un gobernante de nuestro país. Entre las acciones también tenemos reconstruir los lazos familiares, ya que estos jóvenes, por no tener ese acompañamiento de sus padres, se dejan ilusionar, se dejan como enamorar para que se enfilen, pues, a la violencia, y muchos de ellos, pues, hay que generar esas estrategias para que se vuelvan esos lazos afectivos hacia sus padres. Y también toca trabajar mucho con la familia de estas personas, ya que muchos de los familiares de estas personas, pues, tienen cierto rencor, ya que estos jóvenes o estas personas escogieron, pues, trabajar para la violencia.
Asimismo, generar acciones sobre igualdad de género, enseñarles lo que son los derechos, los beneficios, todas aquellas oportunidades que tienen a nivel laboral, a nivel de educación, a nivel de salud, a que todos deben de ser respetados por igual, tanto hombres como mujeres. Compañero, esas acciones las debemos desarrollar dentro de la psicología política, antes, durante, después, o todo debe estar integrado. Bueno, compañero Elkin, debe estar integrado todo este acompañamiento, ya que debe haber una motivación inicialmente para que estos jóvenes, para que estas personas puedan tomar la decisión de movilizarse, de dejar pues la violencia. También debe haber un acompañamiento integral durante, mientras ellos pues se están reinsertando, se están volviendo a la vida civil, tanto a ellos como a sus familias y en todo el entorno. Igual, finalmente debe haber unas evaluaciones para mirar los resultados de todo este trabajo que hemos hecho nosotros como psicólogos en la parte de la cultura política. Muchas gracias, le damos la palabra a la compañera Gina. Buenas tardes, compañeros, muchas gracias. Dándole respuesta a la pregunta de qué aporta la psicología política a la sociedad, debemos de tener en cuenta que la psicología política influye en la sociedad y en la paz, ya que las decisiones e ideas expresadas por la humanidad influyen en la sociedad, por ende la vida de las personas que la integran. Debemos de tener en cuenta también que desde el nacimiento de la psicología política, uno de los principales puntos ha sido la atención conceptual y las prácticas de las condiciones dinámicas del permanente conflicto armado del país y de los posibles escenarios y resultados que surgirían en caso de un proceso de paz. Uno de esos aspectos es poder conseguir a través de la intervención de la disciplina un cambio en aquellos patrones de pensamiento, actitudes y comportamientos dentro del contexto público, a fin que todo lo que encuentren los ideales políticos del individuo y permitan proceder acorde como debería actuar el sujeto público. Es decir, donde sus percepciones e identidad política estén orientadas en la prioridad de sus intereses para sí mismo y para la comunidad. Gracias, compañera. Compañera, esa experiencia y esa identidad es importante que siempre el sujeto político esté antes o después de cada proceso, o tiene que ser conjunto. Tiene que ser como un compañero. Gracias. Bueno, hemos visto esta parte de cuestionamiento político, de cómo esa parte psicológica aporta a nuestro proceso político. Es claro que siempre todos los procesos con los sujetos políticos involucrados va desde antes, durante y después, para poder tener esa experiencia que nos permita salir adelante de esta situación. La toma de decisiones, elegir buenos mandatarios, elegir buenas decisiones, evitar muchos aspectos que generen violencia para que de cierta manera nuestro país pueda cambiar. Agradecemos a todos por este espacio, muchas gracias y quedamos en una pronta proyección. Gracias.